¿Qué razón llevó al artista más cotizado del siglo XIX a dedicar su existencia entera a retratar una sola montaña? ¿Cómo es posible que quienes antes lo ridiculizaban terminaran llamándolo el dios de la pintura? ¿Y de qué manera un provinciano lleno de neurosis acabó transformándose en el origen de todo el arte contemporáneo? Hola a todos, soy Nina Chef, y en este video voy a relatarles la asombrosa vida de Paul Cézanne, un hombre de pueblo aterrorizado por su propio padre que mantuvo en secreto a su mujer y a su hijo durante más de una década, que rechazaba de forma compulsiva cualquier contacto físico y que a pesar de todo eso protagonizó una transformación pictórica que el mundo reconocería como la más trascendental de los últimos 2 siglos. Paul Cézanne vino al mundo el 19 de enero de 1839 en Aix-en-Provence, una localidad pequeña y encantadora del sur francés, envuelta en verdor y huertos de manzanos, desde cuyo cualquier rincón se divisaba la silueta colosal del monte Sainte-Victoire. Aquella villa próspera y burguesa daba la impresión de haberse congelado medio siglo atrás, resistiéndose con obstinación a cualquier cambio. Rechazaba el progreso hasta el extremo de vetar el paso del tren para no alterar la calma de sus orgullosos y engreídos habitantes. El padre de Paul-Louis Auguste Cézanne resultaba un personaje atípico en aquel entorno. Había llegado desde Italia sin nada y comenzó trabajando en un comercio de sombreros. Con el tiempo montó su propio negocio y se dedicó a prestar dinero con intereses a los campesinos que criaban conejos destinados a la producción de fieltro. No tardó en sacar provecho de la bancarrota de la única entidad bancaria del lugar, convirtiéndose en socio fundador del Banco Cézanne y Cavasol. Cuando Paul nació, su padre ya era el individuo más acaudalado de toda la ciudad, y en 1853 adquirió la suntuosa propiedad de Jas de Buffon, antigua residencia del gobernador de Provenza y destinada a convertirse en el hogar definitivo de Cézanne. No obstante, la élite de Aix jamás lo admitió entre los suyos. Lo veían como un intruso vulgar que se había colado en los círculos respetables. Su fortuna no bastaba para borrar su procedencia humilde. La aristocracia local tomaba su dinero sin reparos, pero lo trataba con desdén, envidiándolo en silencio mientras lo despreciaba en público. Y Louis Auguste albergaba un único anhelo: que su hijo labrara una carrera en la abogacía y cobrara venganza por cada una de esas humillaciones, cruzando aquellas puertas que a él mismo le habían permanecido siempre vedadas. Aquella obsesión paterna marcaría de forma indeleble el rumbo de la vida de Cézanne. Paul fue un niño retraído, desgarbado, de una sensibilidad extrema y un temperamento fuerte. Padecía japtofobia, un terror irracional ante cualquier roce físico. Ya de adulto, cuando posaban para él, se esforzaba al máximo por esquivar todo contacto involuntario. En cierta ocasión, un compañero pintor le golpeó amistosamente la espalda como gesto de admiración, y Cézanne, sin pronunciar una sola palabra, guardó sus materiales y se marchó a casa. Jamás volvió a dirigirle la palabra. Otra vez, cuando un modelo lo rozó sin querer, Pietro, sin querer, en plena sesión le lanzó tal grito que el pobre hombre huyó despavorido y no regresó nunca más. Fue allí mismo en Aix, durante su infancia, donde se produjo el encuentro más decisivo de toda su existencia. En 1852, con apenas 13 años, Paul entró en el Colegio Bourbon de Aix. Ahí coincidió con un muchacho delgado y enfermizo que arrastraba un acento parisino y un defecto al hablar que provocaba las carcajadas de todos. Donde debían sonar las letras S y C, él articulaba una T y al expresarse salpicaba saliva en abundancia. Lo acosaban sin descanso. Se trataba de un forastero menudo, frágil y sin recursos. Su nombre era Émile Zola, quien llegaría a convertirse en el novelista más célebre de Francia y que, debido a su peculiaridad en la pronunciación, llamaba a Cézanne Titán. El padre de Zola falleció cuando el pequeño Émile contaba apenas 7 años y la familia sobrevivía con enormes dificultades económicas. Cézanne salió en defensa de Zola tras una pelea en el patio del colegio cuando volvieron a hostigarlo. Fue el único que tuvo el valor de acercarse al marginado. A la mañana siguiente, Zola apareció con una canasta repleta de manzanas y le soltó: "Fíjate qué manzanas, Titán". Se sentaron y charlaron largo rato. Esas manzanas quedarían envueltas con el tiempo en un sinfín de leyendas, igual que aquella amistad entera y su amargo desenlace que seguramente infligió al pintor la herida más honda y desgarradora de toda su vida. Trepaban juntos las cumbres, salían a cazar, se enamoraban y compartían los mismos sueños. Los dos vivían convencidos de que acabarían siendo poetas célebres. La gloria, la fortuna, el amor femenino y todo París rendido a sus pies.
Y efectivamente ambos alcanzarían el renombre, aunque por caminos que jamás imaginaron. En el verano de 1858 llegó el golpe. La abuela de Sola, quien sostenía económicamente el hogar entero, falleció. Su madre no tuvo más remedio que trasladarse a París para buscar el amparo de sus parientes y al poco tiempo reclamó también la presencia de su hijo en la capital. Así, aquellos dos amigos inseparables se vieron forzados a tomar rumbos distintos. Cézanne se hundió en una profunda melancolía. Su compañero ya pisaba suelo parisino, ya había dado el primer paso rumbo al sueño compartido, mientras él permanecía atrapado en Provenza. El Edén de la niñez se había terminado. Arrancaba la vida adulta, una vida que a menudo sería doble. A los 18 años. Paul tomó la determinación de hacerse artista. Para entonces ya acudía a la Escuela Municipal de Dibujo del Museo de Aix, bajo la tutela de Joseph Guibert, conservador de la institución y devoto acérrimo del academicismo. El padre de Cézanne toleró aquel capricho porque al fin y al cabo una formación artística resultaba un complemento aceptable para afinar a su futura y reluciente arma de venganza social. El museo albergaba una notable colección de lienzos de Granet, junto con algunas piezas de maestros antiguos, una modesta ventana hacia el vasto universo del arte que representaba para el joven Cézanne la única vía de acceso a la pintura auténtica. Desde el otro confín de Francia, Sola no dejaba de inundar a Paul con correspondencia. Ya se había instalado en París. Malvivía en la indigencia en una habitación minúscula cuyas paredes finas dejaban filtrar cada ruido del prostíbulo barato contiguo. Y aún así le pintaba a su amigo con fervor el cuadro de cómo podrían vivir cerca el uno del otro. Entre las 6 y las 11 estarás trabajando en el taller de dibujo del natural. Después almuerzas y desde el mediodía hasta las 4 te dedicas en el Louvre a copiar la obra maestra que prefieras. Ya saqué las cuentas, con 125 francos mensuales te alcanza de sobra para todo. Pero el padre de Paul, como seguramente ya intuyen igual que todos los progenitores acaudalados de los artistas, se oponía rotundamente. Él estaba forjando a su heredero y un instrumento de revancha contra la élite entera de Aix, no a un pintorzuelo cualquiera. La aspiración de su hijo de dedicarse al arte le producía a Louis Auguste un espanto inequívoco. Matriculó a Paul en la carrera de leyes y sentenció: «Mi hijo será abogado». De ese modo arrancó la existencia desdoblada de Cézanne, que se prolongaría sin fecha de término. De un lado, París el infatigable Sola y la fiebre por los pinceles. Del otro, Provenza, la autoridad implacable del padre y la sujeción a su dinero. Atrapado entre esas dos llamas, Cézanne se debatiría hasta que ambas se extinguieran. Paul, el mismo hombre que años después plantaría cara al mismísimo Salón de París, vivía aterrado ante la severidad de su padre, de modo que aceptó estudiar a disgusto. A lo largo de 3 años cursó Derecho en la Universidad de Aix, sin abandonar jamás sus clases en la escuela de dibujo. En los cuadernos de jurisprudencia de aquella etapa todavía se conservan bocetos trazados en los márgenes. En una hoja del libro de contabilidad del banco, donde su padre lo obligaba a trabajar, de vez en cuando garabateó esta frase: «El banquero Cézanne contempla con desesperación cómo su hijo se transforma en artista dentro de la oficina». Con todo, Louis Auguste quería a su hijo y por eso optó por abordar el asunto con cierta diplomacia. Se presentó ante Guibert en la escuela de dibujo y le preguntó sin rodeos si Paul poseía verdadero talento. Guibert, que no deseaba perder a un alumno valioso, le contestó que más bien no que sí. El padre volvió a casa victorioso. ¿Lo ves, el experto? Hablado. ¿A dónde pretendes ir? ¿A qué París? Y Cézanne, que de por sí arrastraba una confianza frágil en sus propias capacidades. Tras aquel veredicto de su primer maestro, quedó completamente abatido. Se persuadió de que carecía de todo valor, y esa certeza, ese trauma, lo acompañaría el resto de sus días. Sin embargo, la pasión por la pintura fue ganando terreno con el tiempo hasta imponerse, y Paul volvió a lanzarse a pintar con una energía desenfrenada. Al cabo de 3 años, al comprobar que su hijo no rendía en las labores de oficina y que vivía obsesionado con los pinceles, el padre terminó por claudicar. Le asignó a Paul una mensualidad de 150 francos, apenas lo indispensable para no pasar hambre, y en persona lo escoltó hasta París, aunque en su fuero interno estaba convencido y secretamente deseaba que fracasara. Paul Cézanne, con 22 años recién cumplidos, contempló París por primera vez. La capital se hallaba en plena metamorfosis. El ambicioso plan de remodelación de su centro histórico, la célebre haussmannización que aspiraba a convertirla en la urbe más bella y la del planeta, atravesaba su momento álgido.
Se trataba del proyecto urbanístico de mayor envergadura en toda la historia europea. Las viviendas decrépitas y los barrios miserables del centro eran derribados sin contemplaciones. En su lugar brotaban amplios bulevares flanqueados por mansiones señoriales, mientras los restaurantes y cafés rebosaban de burgueses derrochando fortunas. París se revestía del fulgor y la magnificencia propios de la capital cultural del mundo. Y a aquel provinciano tímido de modales rudos, la ciudad sencillamente lo arrolló. Émile Zola acogió a su amigo con un abrazo efusivo. Lo primero que hicieron fue entrar en un pequeño restaurante para festejar el reencuentro, y Cézanne montó en cólera. Al instante no había aceite de oliva en la mesa. Bienvenido a París, hombre de pueblo. Cézanne entregó su solicitud en la institución artística más prestigiosa del país, la Escuela de Bellas Artes, y lo rechazaron. El tribunal dictaminó: posee temperamento de colorista, pero se inclina hacia los excesos. Ni siquiera le permitieron presentarse al concurso de ingreso. Aquel golpe socavó profundamente la seguridad de Cézanne y lo sumió en el desaliento. Sola en un principio se esforzó por levantar el ánimo de su amigo, lo llevaba a los cafés, le presentaba gente influyente. Pero Cézanne permanecía hosco, rehuía cualquier trato social y no dejaba de repetir que nada le salía bien, que quizás su sitio estaba de vuelta en casa en Aix y que París no estaba hecho para alguien como él. Sola, en un intento por levantarle el ánimo, llegó incluso a encargarle que le pintara un retrato, pero el resultado no satisfizo en absoluto a Cézanne, quien lo destruyó sin miramientos, hundiéndose todavía más en su abatimiento. Finalmente, transcurridos 5 meses, Cézanne hizo las maletas y regresó junto a su querida familia provinciana. Louis Auguste recibió a su hijo con gesto victorioso y sin perder un instante lo sentó como empleado en su entidad bancaria. Cada mañana Paul se presentaba en aquella oficina polvorienta, anotaba cifras y se perdía mirando a través del cristal. No tardó mucho en darse cuenta de que había capitulado demasiado pronto. Por las noches dibujaba a escondidas, abandonaba la oficina de improviso para dar largos paseos y al poco tiempo retomó el dibujo con todas sus fuerzas. Al cabo, el padre comprendió que no había forma de frenar a su hijo y a regañadientes consintió en concederle una segunda oportunidad, aunque con una única exigencia: que Paul transitara por la vía académica, obtuviera una formación artística en regla y se convirtiera en un artista de verdad, no en lo que fuera aquello. En definitiva, al año siguiente, Cézanne partió de nuevo rumbo a París y por segunda vez intentó acceder a la Academia de Bellas Artes, fracasando una vez más. Pero en esta ocasión no huyó corriendo a casa, sino que optó por mentirle a su padre, asegurándole que lo habían admitido con tal de permanecer en la capital sin que le cortaran la asignación. Así se inauguró la doble existencia de Cézanne. Se matriculó en la Academia Suiza, un taller fundado por un antiguo modelo donde a cambio de una tarifa módica se podía practicar el dibujo del natural. Se trataba de un salón enorme cargado de humo y mugre, situado en la Ile de la Cité. Por aquellas mismas instalaciones habían pasado antes Courbet y Delacroix, y fue exactamente allí donde Cézanne coincidió por primera vez con Camille Pissarro, quien terminaría siendo la figura más determinante de toda su trayectoria artística, aunque eso vendría un poco más adelante. De momento, Cézanne atravesaba un estado de ánimo sombrío. Observaba los trabajos de los demás alumnos jóvenes, llenos de aplomo parisinos de pura cepa, y él se percibía a sí mismo como un aldeano. Su pintura resultaba tenebrosa, hasta casi colérica. Extendía el óleo con espátula en capas tan densas que un crítico comentaría tiempo después: sus cuadros parecen estar hechos para ser disparados con un arma de fuego. En el Louvre permanecía horas enteras contemplando a Rubens, Tiziano y Velázquez. Por un lado era incapaz de descifrar cómo lograban aquello, pero por otro, con una obstinación rayana en lo absurdo, comenzaba a convencerse de que si el mundo académico le cerraba las puertas, él abriría las suyas propias. No pensaba someterse a sus dictados. A fin de cuentas, mientras su padre creyera que avanzaba, no pasaría hambre. Aquel vaivén constante entre Aix y París, lo que se conoce como el péndulo de Cézanne, habría de repetirse una y otra vez. En la capital se sentía un extraño, pero apenas la abandonaba, tenía la certeza de haber traicionado su vocación y volvía a emprender el camino de regreso. En 1863 tuvo lugar un suceso que transformó radicalmente la idea que Cézanne tenía sobre los límites de la pintura. Aquel año, el jurado del Salón Oficial descartó más de 3,000 obras. Los artistas estallaron de indignación y el escándalo escaló hasta los oídos del propio Napoleón III, quien revisó las piezas rechazadas y ordenó que fuera el público quien juzgara por sí mismo.
Nació así el Salón de los Rechazados, una muestra paralela instalada en las salas contiguas del Palacio de la Industria, destinada a quienes se les había cerrado la puerta. Acudió una multitud inmensa, aunque la mayoría iba exclusivamente a mofarse. La gente reía a carcajadas, silbaba, gastaba bromas y arrastraba a las señoras para que presenciaran algo escandaloso. Solo el día inaugural se contabilizaron 7,000 visitantes, cifra superior a la del propio salón oficial. La diana principal de todas las burlas fue el lienzo de Edouard Manet. El almuerzo sobre la hierba, 2 caballeros ataviados y junto a ellos una mujer completamente desnuda, sin atisbo de pudor, con la mirada clavada en quien la observa. Estaba ejecutado con tonos planos y limpios, prescindiendo del claroscuro academicista. El público hervía de rabia, los críticos perdieron los estribos. El mismísimo Napoleón III tachó la obra de obscena. Cézanne visitó el Salón de los Rechazados, se plantó ante la obra de Manet y comprendió dónde residía lo esencial. No era el astro, no era el cuerpo al descubierto, sino el modo de plasmar la realidad. Manet pintaba tal como sus ojos captaban el mundo, no como imponían los cánones. Había dinamitado cada norma establecida y aquello no constituía ningún fallo. Cézanne creyó contemplar con sus propios ojos la prueba de que el veredicto de los críticos no es definitivo, de que resulta perfectamente posible desoírlos y persistir en lo propio. Ahí delante de él se alzaba otro creador incomprendido y hasta vilipendiado que sin embargo seguía produciendo algo extraordinario. Entonces, si era posible. Por si fuera poco, ambos compartían otro rasgo, ninguno de los dos dependía económicamente de la pintura. Claude Monet y Renoir trabaron contacto personal con Manet en el Café Gerbois, el punto de reunión predilecto de la vanguardia parisina situado en la Grande Rue de Batignolles. Allí confluían Monet, Degas, Pissarro, Renoir, Sisley y Basile, toda una generación que por aquel entonces no era más que un puñado de pintores rebeldes autodenominados los intransigentes y que en breve recibirían la etiqueta de impresionistas. Zola también frecuentaba el local. El clima era vibrante, apasionado, y los debates subían de tono con facilidad. Cézanne junto a Zola acabaría convirtiéndose en uno de los instigadores de la revuelta de los artistas jóvenes contra el salón oficial. Sin embargo, la manera en que Cézanne se integraba en aquel círculo resultaba del todo singular. Entraba, estrechaba la mano de cada uno de los presentes con cortesía, pero al llegar frente a Monet, siempre impecable, refinado, perfumado, con la barba moldeada a tenacillas, se frenaba en seco y marcando a propósito su acento provenzal le soltaba: «A usted, señor Monet, no puedo darle la mano porque hace una semana que no me paso por el agua». Acto seguido se acomodaba en un rincón apartado de todos, se mantenía callado de vez en cuando, lanzaba algún comentario áspero y terminaba marchándose entre murmullos dirigidos a sí mismo. Monet encajaba aquellas extravagancias con estupor y cierta dosis de comprensión, el resto con pura curiosidad. El propio Claude Monet rememoraría más adelante que Cézanne, nada más traspasar el umbral con aquel contoneo de caderas tan suyo, se ajustaba los pantalones, se abría la chaqueta, saludaba a la concurrencia y al toparse con Monet se descubría la cabeza con una pomposidad exagerada. Todo aquel ceremonial despertaba a partes iguales hilaridad y desconcierto. Se trataba de una suerte de mecanismo defensivo, la proyección de ese temor interiorizado hacia la alta sociedad que le había inculcado su padre, aquel hombre que jamás consiguió traspasar sus puertas. Un pueblerino rodeado de parisinos, un autodidacta entre artistas con formación reconocida, su brusquedad funcionaba como coraza tras la cual se agazapaba esa misma falta de confianza en sí mismo que lo acompañaría de por vida y que se traducía en un temperamento hosco y áspero. En suma, resultaba difícil de soportar, más huraño que afable. Y precisamente por ello vivió en buena medida en soledad. El Salón de París, que en el fondo no era sino una muestra anual y un mercado pictórico, representaba en aquella época la autoridad suprema para cualquier artista y el único escenario en el planeta donde resultaba posible conseguir reconocimiento y lanzar una carrera. La totalidad de los pintores jóvenes, impresionistas incluidos, anhelaban exponer en él. Únicamente el salón abría entonces las puertas hacia la clientela adinerada, pero el inconveniente radicaba en que aquella institución no toleraba la menor novedad, ni experimentación pictórica ni libertad alguna.
Todo debía ceñirse con rigor a los cánones clasicistas, escenas bélicas o mitológicas, retratos y como mal menor algún paisaje, aunque los paisajes y los bodegones se hallaban relegados al escalón más bajo de la jerarquía artística. Y el tribunal del salón, con una perseverancia fuera de lo común, descartaba los trabajos de Cézanne sistemáticamente año tras año, desde 1864 hasta 1882 sin excepción. Los críticos que se asomaban a contemplar sus obras no se mordían la lengua de mente salvaje, pintor de brocha gorda. Uno afirmó que Cézanne padecía sin lugar a dudas delirium tremens. Otro insinuó que sus lienzos no habían sido ejecutados con pincel, sino con un trapo sucio. El caricaturista Cham llevó sus parodias a las páginas del periódico. Cézanne le replicó en público: «Así es, estimado señor Cham. Plasmo mis cuadros tal como los percibo, tal como los experimento. El resto de la gente percibe y experimenta lo mismo que yo, solo que no tiene el coraje. Yo sí lo tengo. El que ríe último ríe mejor, ¿no?». En 1866, Cézanne y Zola se pusieron al frente de la insurrección de los pintores jóvenes contra el salón oficial. Zola había forjado una trayectoria meteórica y con apenas 25 años ya era redactor del diario más leído de París, Le Vénement, cobrando además un sueldo formidable de 500 francos mensuales. El propietario de la publicación estaba convencido de que todo escándalo redundaba en beneficio de las ventas y andaba siempre a la caza de temas incendiarios. El salón oficial se mostraba despiadado. Un año tras otro descartaba las obras de los artistas jóvenes y audaces. Al jurado le bastaba con leer el nombre del autor si figuraba en su lista negra para rechazar la pieza sin miramientos. La situación rozaba el absurdo. Lienzos firmados con el nombre verdadero eran devueltos, mientras que esos mismos lienzos presentados bajo seudónimo recibían la aprobación sin objeciones. Émile Zola llevó a cabo una indagación y publicó un artículo en el que cargaba sin piedad contra aquellos vejestorios aferrados al siglo anterior, que descuartizaban el arte y exponían su cadáver mutilado ante el público. El texto desató un auténtico terremoto en la capital. Zola redactó un segundo artículo donde esta vez ensalzaba a los creadores de la nueva corriente y dedicó el tercero a alabar a Edouard Manet, quien un año antes había presentado su escandalosa Olimpia en el Salón. Eso ya rebasaba todo límite, salir en defensa de aquel obrero de Manet. La sociedad parisina montó en cólera y amenazó con darse de baja del periódico, de modo que Zola se vio obligado a retroceder. Pero lo fundamental ya estaba consumado. Por primera vez resonó una voz contundente en favor del arte nuevo, y a partir de aquel instante daría comienzo un desgaste lento, pero inexorable del viejo orden que no tardaría en ser barrido por el impresionismo. No obstante, Zola jamás hizo referencia a Cézanne en ninguno de sus textos. Los estudiosos del arte se han interrogado largo tiempo sobre las razones de este silencio. ¿Cómo es posible que Zola, el adalid más apasionado de los renovadores, callara respecto a su compañero, cuyo talento resultaba cada vez más difícil de ignorar? Tal vez por miedo a que lo tacharan de parcial, o quizá por la incomodidad de haberle arrebatado a Cézanne a Gabrielle Mele, la mujer de la que el pintor se había prendado hasta el punto de rasurarse por completo la barba y el bigote. Pero personalmente me inclino a creer que se trataba sobre todo de rivalidad, ya célebre, dinámico, lleno de vitalidad y aclamado. Zola contemplaba desde arriba a su compañero de infancia, aquel hombre inseguro, retraído y descuidado en su aspecto. Es algo habitual entre quienes han escapado de la miseria. Los éxitos de las personas más próximas les resultan más dolorosos que cualquier otra cosa. A comienzos de 1869, Cézanne coincidió en la Academia Suiza con Hortense Fiquet, una joven de 19 años. Ella trabajaba como modelo y subsistía posando para los pintores, rubia de constitución fornida, serena, dotada de una paciencia infinita, capaz de permanecer inmóvil durante horas seguidas. Para Cézanne, acostumbrado a que sus modelos se quedaran dormidos o escaparan al cabo de media hora, aquello era casi un milagro. Comenzaron a convivir y en enero de 1872 llegará su hijo, bautizado también como Paul. En 1870 estalló la guerra franco-prusiana y para evitar el reclutamiento, Cézanne se refugió en L'Estaque, una pequeña aldea pesquera en las inmediaciones de Marsella. De ese modo, Cézanne descubrió su tercer enclave de inspiración, L'Estaque. Su eterno ir y venir entre Aix y París se transformó en un triángulo.
Mientras la crítica menospreciaba a Cézanne y el público lo convertía en objeto de burla, existió alguien que permaneció a su lado de forma incondicional. Se trataba de Camille Pissarro, uno de los 7 futuros gigantes del impresionismo. Pissarro le llevaba 9 años a Cézanne y poseía una sabiduría serena, una bondad natural y una paciencia infinita. Era de esas personas excepcionales junto a las cuales hasta el temperamento más volcánico y difícil logra atenuarse un poco. Fue el primero en detectar algo singular en la obra de Cézanne. Lo observé mientras pintaba. Su trabajo destaca por una fuerza y una potencia extraordinarias. Si permanece aquí un tiempo, dejará atónitos a muchos pintores que se precipitaron al juzgarlo. Por aquellas fechas, Cézanne se trasladó a Auvers-sur-Oise, localidad donde residía Pissarro y donde 2 décadas más tarde Van Gogh perdería la vida en circunstancias misteriosas. Pintaron codo a codo a lo largo de varios años. Aquella fue la formación artística más decisiva, me atrevería a decir la más transformadora y definitiva en toda la trayectoria de Cézanne. No fueron la academia ni el tribunal los que lo moldearon, sino un ser humano concreto a su vera que con infinita paciencia le enseñaba: así debes mirar la naturaleza, así se pinta al aire libre, así se articula el espacio mediante la luz, mediante el trazo. Fue justamente gracias al influjo de Pissarro que la gama cromática de Cézanne empezó a iluminarse. Los tonos apagados y tenebrosos de sus primeras piezas fueron cediendo terreno. Irrumpió la luz aquella luminosidad provenzal que hasta entonces apenas asomaba en sus lienzos y que muy pronto lo catapultaría a la fama. Los negros se esfumaron de su paleta para dar paso a tonalidades limpias. A partir de entonces, los objetos quedaban delimitados entre sí, ya no mediante sombras oscuras y contrastantes, sino a través de la yuxtaposición de colores opuestos. Pissarro nunca pretendió transformar a Cézanne en otro pintor distinto. Su propósito era que llegara a ser plenamente él mismo. Cézanne perseguía siempre un rumbo propio. De hecho, sentía un temor casi enfermizo ante cualquier tipo de influencia externa, convencido de que podía contaminar su visión personal, su estilo. Estaba persuadido de que el artista debía captar el mundo circundante tal cual se presenta sin imponerle nada subjetivo y que únicamente esa percepción despojada y su traslado fiel al lienzo constituían el arte verdadero. Y Pissarro consiguió que aquel hombre taciturno e impulsivo se encontrara consigo mismo, que se liberara del síndrome del impostor. La pintura encierra un poder enorme. Es necesario convertir el impresionismo en algo perdurable a la altura del arte que cuelga en los museos, proclamaba Cézanne, empeñado en hallar algo que trascendiera el impresionismo. Pintaban juntos a cielo abierto, plantaban los caballetes a escasos metros de distancia y abordaban el mismo paisaje. Después Cézanne volvía a casa furioso, destruía lo que había realizado y arrancaba desde cero. Pissarro era testigo de todo aquello, pero no por eso dejaba de respaldarlo ni de instruirlo. Hasta que por fin, hacia el cierre de la década de 1870, Cézanne, tras centenares de tentativas, dio con aquello que lo elevaría a la condición de padre del arte moderno. En sus últimos años, Cézanne se definiría a sí mismo como alumno de Pissarro, pese a que para entonces lo había rebasado con creces en términos de influencia. Pissarro falleció en 1903, 3 años antes que Cézanne. Al enterarse de la noticia, Cézanne le confió a su hijo en una carta: su padre ocupó para mí el lugar de un padre. Era alguien a quien uno podía acudir en busca de consejo, algo semejante al mismísimo Dios. En 1874, los que pronto serían conocidos como impresionistas resolvieron montar una muestra por su cuenta. Aquella fue la primera exhibición impresionista, una suerte de insurrección artística protagonizada por pintores experimentales, a quienes el Salón de París seguía cerrándoles las puertas. Cézanne participó en ella codo a codo con Monet, Renoir, Pissarro, Degas y otros. La muestra se inauguró en el estudio del fotógrafo Nadar, en el Boulevard des Capucines. Fue precisamente allí donde el crítico Louis Leroy, autor de una reseña despiadada, acuñó sin proponérselo el término impresionismo, tomándolo del título del cuadro de Monet, Impresión Sol Naciente. Aunque nació como un sarcasmo, la palabra arraigó de inmediato. Y fueron justamente los trabajos de Cézanne los que desataron el rechazo más virulento de toda la exposición. Entre las piezas que presentó figuraba su Olimpia moderna, concebida como tributo y versión radical de la Olimpia de Edouard Manet, con la que pretendía demostrar al mundo hasta qué extremos podía llegar la pintura. En el lienzo aparecía la misma mujer desprovista de ropa, la misma criada. Cézanne fue más allá e incorporó la figura de un cliente para elevar todavía más la carga provocadora.
El resultado a ojos de espectadores y críticos fue una composición por completo disparatada, técnicamente negligente y temáticamente escandalosa al mismo tiempo. Louis Leroy dejó escrito que el público al contemplar la obra entraba en un estado de agitación absoluta. La gente estallaba en carcajadas y era incapaz de recobrar la compostura. Otro crítico sentenció que ante aquel lienzo cualquiera podía perder el juicio. Recuerden ahora lo vulnerable y susceptible que era Cézanne. Imaginen lo que significaba para él soportar semejante diluvio de mofas y comentarios corrosivos. Su reacción fue la de siempre, la huida. Ya no redactaba proclamas en respuesta ni armaba escenas. Sencillamente emprendió otra vez el camino de vuelta a Aix y resignado pero obstinado continuó pintando. Con todos sus compañeros de profesión lo respetaban y hasta atesoraban sus lienzos. Pizarro confiaba en él de manera incondicional. Claude Monet, quien acabaría consagrado como la divinidad del impresionismo, reunía obras suyas. Renoir se refería a él como el mayor de todos nosotros. Gauguin apreciaba de tal forma un cuadro de Cézanne que se negó a desprenderse de él ni siquiera en sus momentos de mayor estrechez económica. Pero el público, la crítica, el salón, ninguno le otorgaba reconocimiento alguno. Podría afirmarse que lo desdeñaban mientras su entrañable amigo de la niñez se limitaba a permanecer callado. Pueden hacerse una idea de cuánto le pesaba todo aquello a Cézanne, años y años de incomprensión llegando desde todas las direcciones. Y encima, aquel compañero de infancia convertido en un triunfador que se había adelantado a pasos agigantados ante los ojos del pintor, materializando el sueño que un día habían tejido juntos. Y por si no bastara, una existencia desdoblada en la que debía engañar permanentemente a su padre para conservar la asignación porque era el único medio de seguir pintando dado que sus propias obras no encontraban comprador. Toda esa carga se volvió aún más asfixiante cuando decidió esconderle a su padre la relación con una mujer y la llegada de su hijo. Le aterraba que su padre rechazara a una modelo como esposa. Cézanne mantendría oculto aquel vínculo durante casi una década. Se conservan cartas en las que esquiva el asunto con sumo cuidado. El pintor, rozando ya los 40 años, vivía presa del pánico ante la posibilidad de que su padre le recortara la pensión. La situación resultaba del todo grotesca. Para evitar que los vieran juntos, Cézanne se veía obligado a diseñar auténticas estrategias logísticas y a residir con Hortense en localidades distintas. Unas veces en Aix, otras en París. Cuando visitaba a Hortense, ella se quedaba en la capital. Cuando él se hallaba en París, sorteaba con esmero cualquier circunstancia en la que pudiera ser descubierto por conocidos de su entorno de Aix. Pero la correspondencia que Hortense o algún amigo parisino le remitían a Cézanne en Aix, siempre corría él el peligro de terminar en manos de su padre, quien acostumbraban a abrir las cartas dirigidas a su hijo. Adelantándome un poco en el relato, debo decir que en 1878 ocurrió precisamente lo que tanto temía. Su padre interceptó una misiva de Victor Choquet en la que éste, con fatal descuido, aludía a la señora Cézanne y al pequeño Paul. El padre quedó estupefacto y exigió una explicación inmediata. Cézanne, en respuesta, desplegó una argucia de una frialdad casi sobrehumana. Inventó que se trataba simplemente de una desequilibrada que lo acosaba y pretendía arruinarle la reputación. Según su versión, era ella quien propagaba los rumores que Choquet había dado por ciertos. Pero el padre no se tragó la historia y recortó la asignación de su hijo a 100 francos. Siendo soltero, con eso tienes de sobra. El pequeño Paul crecía conociendo a su abuelo, pero el abuelo ignoraba por completo su existencia. Hortense sobrevivía como amante clandestina en cuartos modestos de alquiler mientras Paul representaba el papel de hijo modélico en la opulenta propiedad familiar. A Hortense la pintura no le decía nada, carecía del menor interés por ella y habría preferido 1000 veces París a aquel rincón remoto de Provenza. Pese a todo, posó para él en 30 ocasiones. Eran sesiones interminables y envueltas en un silencio absoluto. Ella les confesaba a sus conocidos que posar para Cézanne era la experiencia más tediosa del planeta. Él era capaz de quedarse horas enteras contemplándola fijamente sin aplicar una sola pincelada. Y sin embargo, las manzanas de sus bodegones lucen siempre de una frescura asombrosa. Jamás se comía ninguna mientras trabajaba. ¡Ay, esas manzanas! Y es aquí donde alcanzamos el punto crucial, el instante en que Cézanne había acumulado la seguridad y la destreza suficientes para comenzar a forjar un estilo propio e incluso toda una filosofía pictórica personal. El academicismo, como ya señalé, imponía un único punto de observación.
El pintor seleccionaba la composición y ejecutaba el lienzo entero desde esa misma perspectiva coherente, fiel a la realidad tal como sucede en la vida cotidiana. Cézanne emprendió un camino distinto y su laboratorio principal fueron las manzanas. Se empeñó en descubrir un patrón, la esencia profunda de la arquitectura interna de la naturaleza, que al contemplarla fuera capaz de transmitir una impresión auténtica y vibrante de ella. Realizó decenas de bodegones con manzanas y los especialistas en arte siguen debatiendo hasta hoy por qué escogió justamente esa fruta. Circula la leyenda de que las manzanas constituían su tributo sentimental a los recuerdos de infancia. Recuerden aquel episodio en que Zola tras una pelea le llevó manzanas y así germinó su amistad. Pero eso, como de costumbre, no pasa de ser una fabulación romántica. Lo cierto es que la propia tierra producía esas manzanas en abundancia. Las había por doquier. Dejarlas fuera del lienzo, no incorporarlas a los bodegones resultaba prácticamente imposible. Además, los bodegones siempre funcionaron para los pintores como una suerte de banco de pruebas donde afinaban sus destrezas, la representación de los objetos, el manejo de la luz y la sombra. Y para ese propósito, nada mejor que trabajar con elementos del mismo tipo exactamente como Claude Monet experimentaba con la Catedral de Rouen, los almiares de heno y las hileras de álamos. Al cotejar al disponer una junto a otra las versiones de objetos semejantes o incluso idénticos, se logra discernir qué recurso técnico ofreció un resultado superior. Las manzanas resultaban ideales para ese propósito. De un lado, todas comparten la forma esférica. Del otro, no existen dos que sean idénticas. Eso permitía experimentar de manera prácticamente ilimitada, persiguiendo el equilibrio puro exacto entre el largo de la pincelada, la intensidad cromática y la hondura de las sombras, sin el temor de que el modelo se ocultara tras las nubes, desapareciera detrás de una montaña, o se fatigara como lo haría un ser humano. Paul Cézanne pintaba con una lentitud asombrosa y una actitud profundamente meditativa. Allí donde un impresionista era capaz de completar una pieza en una única jornada al aire libre, Cézanne podía volver sobre el mismo motivo a lo largo de semanas e incluso meses. En una ocasión dedicó 115 sesiones a un solo bodegón de manzanas. Ninguna fruta salvo las manzanas y desde luego ninguna persona habría resistido semejante suplicio. Hasta las propias manzanas terminaban pudriéndose, y al final Cézanne no tuvo más remedio que sustituirlas por imitaciones de cera. De ese modo, las célebres manzanas de Cézanne se convirtieron en su terreno de ensayo, víctimas mudas de unos experimentos despiadados en pos de la técnica perfecta que el mundo pronto contemplaría aplicada a otra de sus presas predilectas. Experimentaba también con el espacio circundante. Sus sillas y mesas dan a veces la impresión de estar volcadas excesivamente inclinadas hacia quien las mira en una posición de la que cualquier manzana habría rodado al suelo. Alteraba la perspectiva para revelarnos las manzanas desde un ángulo que en esa disposición sería imposible captar en la realidad. Exactamente esa técnica se transformaría poco después en el cimiento del explosivo fauvismo, y no resulta casual que Matisse lo considerara su padre artístico. Los críticos de su tiempo, sin embargo, interpretaban todo aquello como torpeza técnica. Afirmaban que no dominaba el dibujo, que pintaba de forma incorrecta. Así sentenciaban ellos. Pero Cézanne llevaba ya mucho tiempo sin prestarles la menor atención. No sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie ni de colocar sus lienzos en el mercado. La asignación paterna le bastaba para llevar una vida austera y él carecía de grandes exigencias. Por eso hacía largo tiempo que había renunciado a presentar sus obras en el salón. Temeroso de las burlas, se replegó sobre sí mismo. Se sumergió de lleno en su arte al amparo de la calma provinciana, lejos del estruendo y el ajetreo de París, donde hasta los impresionistas más tenaces luchaban sin éxito por conquistar al público. ¿Qué opciones tenía aquel hombre de pueblo portador de una concepción pictórica que solo una persona en el planeta entero podía comprender? Cézanne, al contrario que los impresionistas cautivados por los juegos lumínicos, la fragmentación y el aislamiento de las pinceladas y los reflejos, aspiraba a hallar en la naturaleza algo firme y perdurable, a desvelar el sentido secreto de la belleza, a penetrar hasta su estructura, asimilarla y lograr trasladarla al lienzo. De ahí su ritmo extremadamente pausado. No se limitaba a reproducir lo que tenía delante. Antes de nada meditaba sobre aquello que contemplaba. Los modelos terminaban durmiéndose durante las sesiones.
Uno de ellos, un jardinero entrado en años de nombre Bayer, relataba que a lo largo de todo el extenso periodo en que Cézanne elaboró su retrato, el pintor no pronunció más de 20 palabras. Se reducía a observar, cavilar, aplicar unas pocas pinceladas y retomar la observación. Cierto día, Pizarro fue a hacerle una visita. Sobre la mesa reposaba una manzana y Cézanne le rogó que no la moviera. Llevaba ya 3 meses trabajando en ella. Aunque a decir verdad, difícilmente corría peligro de acabar mordida, estaba hecha de cera. No alcanza con mirar, es preciso pensar. Perciben hasta qué punto su planteamiento se distanciaba del impresionismo. En realidad era su opuesto exacto, pues la premisa central del impresionismo consistía en capturar velozmente sobre la tela el instante fugaz de la naturaleza, la impresión que provocaba. Cézanne no se parecía a ningún otro artista de su tiempo. ¿Con qué se mantenían Cézanne y los suyos? Siempre planteo esta cuestión porque suele ser la traba fundamental para todo artista. La idea romántica de que el creador necesita la pobreza para producir es otra fantasía sentimental que desmiente cuanto conocemos sobre los pintores. Para poder crear, el artista necesita ante todo libertad, incluida la de no tener que preguntarse si sus obras encontrarán comprador. Naturalmente, 150 francos para 3 personas no daban abasto. Sus lienzos apenas se vendían. El estudio entero de Cézanne rebosaba de telas experimentales en distintas fases de elaboración. Pero Cézanne entabló relación con el padre Tanguy, un allegado de los impresionistas que regentaba un comercio de materiales pictóricos. El padre Tanguy solía canjear cuadros de los artistas jóvenes por suministros, brindándoles así un respaldo que con el tiempo lo convertiría en uno de los primeros y más prósperos marchantes de arte. Además, en 1875, Cézanne captó la atención del coleccionista Choquet, el mismo que poco después estuvo a punto de delatarlo con aquella carta sobre su mujer, y cuyos encargos representarían un apoyo considerable para el pintor. Fue precisamente el retrato de Choquet el que, tras haber omitido la segunda muestra impresionista, envió a la tercera en 1877, y sería exactamente esa pieza la que desencadenaría la embestida crítica más despiadada contra él. El crítico Louis Leroy sentenció sobre el retrato de Choquet: es un rostro de un aspecto tan insólito y del color de una bota desgastada que horrorizaría a un embocab y a una mujer encinta y provocaría fiebre amarilla en la criatura de su vientre antes siquiera de nacer. ¿Adivinan cuál fue la reacción de Cézanne? Exacto. Escapó a la provincia. No volvió a exponer jamás junto a los impresionistas. Tras el recorte de la asignación paterna a 100 francos, Cézanne se encontró perdido y acudió a Émile Zola, quien para entonces ya había publicado una obra y se había consolidado como un escritor próspero y acaudalado. Zola comenzó a socorrerlo remitiendo mensualmente entre 60 y 100 francos a nombre de Hortense, de modo que el padre de Cézanne no pudiera detectar las transferencias postales. Los dos rondaban ya los 40 años, y Zola sostuvo económicamente a su amigo a lo largo de 8 años más, colaborando además en el encubrimiento de sus engaños. Aparte del dinero, siempre prestaba oído a las lamentaciones de Cézanne, y con frecuencia lo acogía en su propiedad. Para Zola aquello no suponía un gran sacrificio, pero un vínculo en el que una parte depende de la otra durante tanto tiempo termina inevitablemente por erosionar la pureza de la amistad, cuyo pilar es siempre la igualdad. Quien cosecha mayor éxito acaba por sentirse por encima de su compañero. Y al cabo de esos 8 años, Zola cometerá un acto que Cézanne interpretará como una traición. En 1881, durante una estancia con Pizarro, Cézanne conoció al por entonces joven Gauguin. Al año siguiente, el padre de Cézanne habilitó para él un taller en Jas de Buffon dentro de la finca familiar con el fin de tener a su hijo más cerca. El estudio se situaba en la planta alta y Cézanne, desafiando todas las normas arquitectónicas en busca de mayor luminosidad, practicó una ventana vertical y angosta que a modo de cicatriz hendía la cornisa clásica que separaba los pisos, quebrando la armonía del conjunto y ganándose la animadversión de los vecinos. Aquella la casa con la abertura sigue en pie hoy como testigo de la obstinación y el espíritu rebelde del artista. Sin embargo, la oferta del padre le acarreaba enormes complicaciones. Cézanne, con 43 años cumplidos, aún mantenía oculta ante su padre la convivencia con una mujer y la existencia de un hijo. Y Cézanne, que a esas alturas apenas viajaba ya a París, optó por repartir su vida entre 2 puntos. Instaló a su familia en aquella pequeña aldea pesquera llamada L'Estaque, en las cercanías de Marsella, mientras él se desplazaba de un lado a otro hasta Aix para visitar a su padre y sostener la apariencia de que continuaba soltero. ¿Se hacen una idea de lo que debía sentir su compañera durante todo ese tiempo?
Una mujer que en el fondo añoraba París, la vida nocturna y las mesas de juego, pero que se veía condenada a vivir clandestinamente como amante en un poblado de pescadores. Es justamente la etapa del Estaque la que se considera el punto de arranque de la cristalización definitiva de su estilo. Durante ese periodo, fruto de incesantes tanteos y equivocaciones, comenzó a aflorar su manera inconfundible, trazos rítmicos con frecuencia reiterativos y orientados en una misma dirección que poco más adelante se agruparían en bloques de color uniforme. Esa forma de pintar, al inicio vacilante y exploratoria, generaba un efecto vibrante como si todo se descompusiera ligeramente, palpitara. Y esos bloques de pinceladas acabarían constituyendo el fundamento de su célebre teoría y engendrarían el cubismo y, en términos más amplios, la totalidad del arte moderno. Allí plasmó las panorámicas más emblemáticas de Marsella. Fue exactamente en l'Estaque donde Cézanne inició su distanciamiento del impresionismo. Al contemplar las formas cúbicas de las viviendas que ascendían por la pendiente, concibió aquel sistema de reducir la naturaleza a figuras geométricas que terminaría siendo su filosofía y su legado de mayor trascendencia. Hacia 1885, Cézanne se hartó definitivamente de aquella por la existencia desdoblada. Además, su padre era ya un hombre muy anciano con 87 años a cuestas. La muerte podía llegar en cualquier momento, y en ese caso el hijo no reconocido de Cézanne quedaría fuera de la línea hereditaria. Así que Cézanne, con 47 años, tomó la determinación de formalizar su unión con Hortense y revelar por fin la verdad a su padre, quien ni remotamente imaginaba que tenía un nieto de 13 años. En contra de todos los pronósticos sombríos, el padre encajó la noticia con serenidad y no solo dio su bendición al matrimonio y aceptó al nieto como heredero legítimo, sino que además elevó la asignación del pintor a 300 francos. Resultó que la desconfianza de Cézanne le había tendido una trampa a sí mismo. Los tres se habían visto obligados a llevar una vida clandestina a lo largo de 17 años, sobreviviendo en la última etapa con unos miserables 100 francos, cuando en realidad la dureza del padre no era más que un fantasma fabricado por la propia imaginación de Cézanne. El año siguiente, 1886, representó para Cézanne el Rubicón de su existencia, el año en que perdió a las dos personas que más cerca estaban de su corazón. En marzo de aquel año vio la luz en París la nueva novela de Émile Zola, La Obra. Su protagonista es el pintor Claude Lantier, un hombre que dedica toda su existencia a perseguir una perfección que nunca alcanza. Es incapaz de realizarse. Termina ahorcándose delante de su lienzo inconcluso. A su lado se encuentra el exitoso escritor Sandoz, un transparente autorretrato del propio Zola. Uno lo consiguió todo, el otro nada. Zola profesaba el determinismo, es decir, estaba convencido de que el destino de cada individuo viene dictado por su constitución psicológica. Y en Cézanne, que llevaba 3 décadas desahogándose con él sobre sus fracasos y la incomprensión del mundo, reconocía al genio arquetípico cuyo potencial quedaba paralizado por sus propios temores. El propio Zola era para entonces un hombre rico y célebre, e incluso había desarrollado cierto aire de suficiencia. Pero al escribir el libro no pretendía herir a su amigo. Simplemente veía en él un arquetipo demasiado suculento y representativo de la época, convencido de que el impresionismo había fracasado al no ser capaz de alumbrar a su propio Miguel Ángel. Y Zola no pudo resistir la tentación de emitir, sirviéndose del ejemplo de su compañero, un pronóstico desalentador sobre la totalidad del nuevo arte. Utilizó a Cézanne y a sí mismo como protagonistas cuyas psicologías dominaba a la perfección para argumentar que el arte se hallaba en un callejón sin salida, sin la menor sospecha de que en ese preciso instante su amigo estaba gestando una revolución pictórica. Y apenas 6 años más tarde el impresionismo conquistaría el planeta y Claude Monet llegaría a ser incluso más célebre que el mismísimo Miguel Ángel. Cézanne leyó la novela y se vio reflejado en sus páginas. Aquel libro supuso un impacto demoledor justo en el nervio más expuesto del artista susceptible. Su compañero más antiguo y entrañable, prácticamente el único ser humano en quien depositaba su confianza, lo veía como un derrotado. Cézanne lo interpretó como una traición y cortó todo vínculo. Jamás volverían a cruzar palabra. Zola, como era previsible desde su posición de superioridad, tampoco daría el primer paso para tender un puente. Los dos, hasta el ocaso de sus días, se informarían del estado del otro por medio de terceros, pero nunca más solicitarían un encuentro, dejando que el orgullo levantara un muro infranqueable entre ambos. Zola no llegaría a comprender jamás, o acaso no se lo confesaría a sí mismo, que Cézanne había vencido.
Incluso años después de la ruptura, cuando el nombre de Cézanne empezara a cobrar resonancia, él obstinado en no reconocer su equivocación. Seguiría describiéndolo como una gran potencia que no consiguió imponerse. Cuando en septiembre de 1900, dos comunicaron a Cézanne, ya convertido en un pintor célebre que sola había muerto asfixiado en su apartamento a causa de una chimenea en mal estado, el pintor se quedó paralizado. Los testigos relataron que Cézanne se recluyó en su estudio y pasó el día entero llorando. Pese a 16 años de mutismo y rencores acumulados, le confesó a su jardinero: «He perdido a un hermano». Hasta sus últimos días conservó la correspondencia de Zola como el tesoro más preciado de su juventud de aquella época en que todavía eran inseparables. Y en el otoño de aquel mismo año en que apareció el libro de Zola, falleció el padre de Cézanne. Una pérdida más, pero a la vez una liberación inmensa. Tras la muerte de su progenitor, Cézanne recibió una herencia colosal de 400.000 francos, y aquello lo transformó absolutamente todo, tanto en la existencia del pintor como en el curso de la historia pictórica. A partir de ese instante, se convirtió en un hombre plenamente libre. Ya no necesitaba devanarse los sesos pensando en cómo sustentar a los suyos, ni en cómo colocar sus lienzos en el mercado. Fue exactamente desde ese momento cuando se inauguró en la vida del artista una etapa de libertad creativa total, despojada de toda inquietud por los compradores, por las opiniones del público o por los veredictos de la crítica. Podía consagrarse por entero a la exploración de esa arquitectura oculta del mundo circundante, algo que únicamente un artista verdadero es capaz de aprender. Tras el fallecimiento de su padre, Cézanne se asentó de forma definitiva en Provenza. El ajetreo parisino, los cafés, las muestras y los debates entre pintores habían dejado de interesarle. Se dirigía a la montaña, a aquella misma Saint-Victoire que él y Zola habían escalado juntos por primera vez siendo niños. La montaña pasó a ser la segunda víctima y modelo de Cézanne, después de las manzanas, pero infinitamente más grandiosa, y en esta ocasión por completo inalterable e ilimitadamente paciente. Se convirtió en su modelo perfecto, capaz de permanecer quieta todo el tiempo que hiciera falta, sin quejarse ni protestar. A medida que Cézanne la estudiaba, se transformó en el eje central de su búsqueda, en un instrumento para depurarse a sí mismo y para desarrollar una técnica singular capaz de desvelar la estructura íntima de la naturaleza. La plasmó en más de 80 ocasiones. En el arte existen dos clases de repetición. Está la repetición como intento de replicar un logro, cuando el artista agotado recurre a un éxito previo y trata desesperadamente de reproducirlo, como ocurrió con los cuadrados negros de Malevich. Y está la repetición experimental, cuando el creador explora nuevas vías de expresión, como hizo Claude Monet con sus Almiares o Picasso con los centenares de retratos de Marie-Thérèse. Cézanne pertenecía a esta segunda estirpe. Acudía al mismo paraje a la misma hora y contemplaba largamente antes de rozar la tela con el pincel. Cada mañana se levantaba a las 4 porque temía que la luz idónea se le escapara y partía a trabajar al aire libre. Hacia las 10, cuando el sol alcanzaba su cenit y la luminosidad viraba de golpe, interrumpía la sesión y regresaba a casa. Por las tardes, en ocasiones, volvía a salir rumbo a otro enclave con una iluminación distinta. Cuando le preguntaban por qué retornaba una y otra vez al mismo motivo, contestaba con una frase que sigue desconcertando a los estudiosos del arte: porque aún no he logrado comprenderlo. Y ahora ustedes, estoy convencido, entienden la razón de esa respuesta. Las piezas tardías dedicadas a la Saint-Victoire constituyen un enigma dentro de la historia pictórica. Apenas contienen detalles. Al ojo no entrenado incluso pueden parecer inconclusas, pues ignora que la montaña encarna una indagación, un experimento, y que hasta un lienzo de apariencia inacabada representa un paso pequeño pero significativo del artista en su travesía hacia el hallazgo. Rilke, el poeta austríaco, tras recorrer la muestra de Cézanne, en 1907 dejó escrito: hay que contemplar sus obras durante largo rato. Se desvelan con la misma lentitud que las montañas. En 1889 tuvo lugar en París la Exposición Universal, aquella para la cual se erigió la Torre Eiffel. Los pintores de la capital se disputaban la oportunidad de exhibir allí, pero el jurado descartó de plano la candidatura de Cézanne. Fue entonces cuando intervino aquel antiguo mecenas del artista, el influyente Victor Choquet. Accedió a ceder ciertos muebles que los organizadores necesitaban con urgencia, aunque impuso una condición: que el cuadro de Cézanne en la casa del ahorcado figurara en la muestra. El jurado a desgana tuvo que transigir. El público acogió la obra con indiferencia.
pero el mero hecho de estar presente en la exposición otorgaba al artista cierto reconocimiento, y al año siguiente participó en Bruselas junto al colectivo de los 20. Por desgracia, poco tiempo después le diagnosticaron diabetes. Aún faltaban 3 décadas para el descubrimiento de la insulina. La única terapia eficaz contra la enfermedad consistía en un ayuno riguroso, con un máximo de 400 calorías diarias, lo cual permitía prolongar la vida unos 12 años, pero conducía al desgaste absoluto del cuerpo. Acudí al balneario de Vichy, ese mismo establecimiento termal que dio origen a la célebre marca de cosméticos y que estaba especializado en trastornos del metabolismo. Allí ingería agua mineral alcalina que supuestamente contrarrestaba la acidez en el organismo de los diabéticos, pero aquello solo le proporcionaba un alivio pasajero. Empezó a padecer dificultades de visión, se fatigaba con rapidez y al cabo su temperamento, que de entrada no era precisamente el más afable, se deterioró todavía más hasta volverse completamente huraño. Se trasladó a Puy-Ricard lejos de su hijo y su esposa y se tornó grave y receloso. Un día, en medio de un aguacero torrencial, se desplomó en el camino junto a su caballete sin conseguir incorporarse por sí solo. Un cochero que transitaba por allí lo recogió y lo condujo hasta su hogar. El ama de llaves se llevó un susto tremendo, pero a la mañana siguiente aquel insensato volvió a salir a pintar a la intemperie. Fue justamente entre 1890 y 1895 cuando elaboró su célebre serie Los Jugadores de Cartas. El punto de partida fue un lienzo del siglo XVII firmado por Lenin, titulado igualmente Los Jugadores de Cartas, que colgaba en aquel mismo museo de Aix. Y tal como había hecho con las manzanas y con la montaña, abordó este motivo en 5 ocasiones, tanteando la combinación ideal mientras perseguía la versión definitiva. Al comienzo aparecían 5 figuras, pero gradualmente las fue reduciendo hasta dejar únicamente 2. Suprimió todos los elementos y espectadores superfluos y conservó solo la botella Bot en el centro, convertida de Kensum en eje de simetría y punto focal. Una de las variantes del cuadro se adjudicó en 2011 en una subasta por la cifra extraordinaria de $250 millones, y a día de hoy continúa figurando entre las pinturas más costosas del planeta, solo por detrás de Salvator Mundi de Leonardo da Vinci e Interchange de Willem de Kooning. Y en 1895 se produjo un acontecimiento que por fin le aportó reconocimiento. Si bien el propio Cézanne lo acogió con su característica suspicacia, ya no aguardaba nada del público ni de la crítica, ni siquiera de sus colegas. Se había resignado a la incomprensión y había renunciado a toda esperanza de ser comprendido. El pintor se entregaba sin más a su pasión y generaba una cantidad ingente de lienzos que almacenaba para sí. Fue entonces, en 1895, cuando un joven marchante parisino llamado Ambroise Vollard resolvió montar una exposición dedicada exclusivamente a Cézanne. El artista, que contaba ya 56 años, jamás había disfrutado de una muestra en solitario. Las muestras en solitario constituían por aquel entonces algo extraordinariamente infrecuente. Por lo general se organizaban con carácter póstumo y siempre entrañaban un riesgo considerable para quien las promovía. A modo de referencia, la primera exhibición individual de Claude Monet había tenido lugar 15 años antes. Vollard reunió 150 piezas de Cézanne. Conviene situar el momento en su contexto. Apenas 3 años atrás se había celebrado la primera muestra de impresionistas en suelo estadounidense, la cual comenzó a resquebrajar la resistencia conservadora de un público que llevaba 3 décadas rechazando el impresionismo. A su regreso de Estados Unidos, Paul Durand-Ruel, el marchante de cabecera de los impresionistas, trajo consigo las primeras señales de aceptación de las nuevas formas pictóricas. 30 años de esfuerzo incansable empezaban a rendir frutos y el público se mostraba ya menos reticente ante un arte nuevo que a lo largo de esas 3 décadas había madurado considerablemente y había engendrado toda una oleada de corrientes postimpresionistas. Una mirada renovada hacia la creación artística se abría paso como tendencia, y de ese modo el taciturno y prácticamente ignoto Cézanne se halló en el epicentro de esas fuerzas en ebullición. El propio Vollard relataba cómo había logrado hacerse con aquellos lienzos. Recorría Aix y sus alrededores, visitaba jardineros, cocheros y comerciantes a quienes Cézanne obsequiaba o dejaba indefinidamente sus obras. Vollard las adquiría por cantidades irrisorias, entre 40 y 100 francos. Algunos cuadros aparecieron en cobertizos. De uno se cuenta que hacía las veces de tapadera en un gallinero. Cuando Vollard consiguió dar con el propio Cézanne y le solicitó piezas para la exposición, el pintor permaneció callado un buen rato. Después se encogió de hombros. Llévense lo que quieran, al fin y al cabo a nadie le interesan.
y París quedó escindida en dos. El sector conservador seguía bufando y despotricando. Hubo incluso quienes se apostaban ante la puerta de la muestra para disuadir a los visitantes de contemplar aquella supuesta basura. Pero en la otra orilla los compañeros de profesión se mostraron tan exaltados que la exposición se transformó en un triunfo absoluto e indiscutible para Cézanne dentro de los círculos artísticos. Pizarro acudió a la muestra y derramó lágrimas de felicidad por su amigo, al que por fin se le hacía justicia. Monet, Degas y Renoir también se dejaron ver. Los pintores jóvenes regresaban una y otra vez. Matisse, que por aquel entonces era muy joven y andaba escaso de recursos, descubrió Las Tres Bañistas y destinó hasta el último céntimo de sus ahorros a adquirir aquel lienzo. Él también padecía idéntico rechazo hacia su pintura. Llegaría a declarar: si Cézanne está en lo cierto, entonces yo también lo estoy. Y sé que Cézanne no podía equivocarse. Ese cuadro Matisse no se desprendería de él mientras viviera. En 1936 lo donó al Museo de la ciudad de Marsella, acompañado de una carta: a lo largo de 37 años, esta obra me ha sostenido moralmente en los instantes más críticos de mis exploraciones creativas. Los lienzos de la exposición se vendían todavía a precios moderados entre 400 y 1000 francos, pero aquello era ya un valor real. La gente adquiría sus cuadros, desembolsaba sumas nada despreciables por poseer aquello en lo que él había volcado toda su vida y que a esas alturas ni siquiera sentía deseos de enseñarle al mundo. Aquel éxito lo tomó completamente desprevenido, y la subasta de la colección de Victor Choquet, celebrada 4 años más tarde, representó la consagración definitiva de Cézanne. Fue el instante en que el mercado artístico reconoció de manera oficial su valía. En la puja se ofrecieron 32 lienzos de Cézanne. Los precios no solo se dispararon, sino que dejaron atónitos a los contemporáneos, los mismos que apenas unos años antes tachaban aquellas pinturas de garabatos. La Casa del Ahorcado, aquel cuadro que figuró en la Exposición Universal de 1889, se adjudicó por 6.200 francos. La adquirió el conde Isaac de Camondo y con el tiempo acabaría colgada en el Louvre. Paisajes de factura similar alcanzaban un promedio de 24.000 francos. Las 32 piezas de Cézanne recaudaron en conjunto cerca de 50.000 francos. Con esa cifra se podían adquirir 23 viviendas dignas en provincias o una residencia de alto nivel en las afueras de París. El sueldo anual de un médico rondaba los 15.000 francos. Fue un triunfo contundente. En 1900 lo incluyeron en la Exposición Universal de París. En 1904 se montó una gran retrospectiva en el Salón de Otoño con una sala íntegra dedicada exclusivamente a su obra. Y en 1906 llegó otra exhibición de envergadura. Los mismos críticos que 20 años atrás se mofaban de él lo describían ahora como un clásico en vida. En 1904 plasmó por escrito sus célebres postulados sobre la teoría artística. Aquel mismo saber acerca de la estructura de la naturaleza que había perseguido durante tantos años a través de las manzanas y la montaña. Redactó un ensayo en el que sostenía que en el fundamento de todo objeto complejo de la naturaleza subyacen formas elementales. La naturaleza debe interpretarse mediante el cilindro, la esfera y el cono, dejó escrito. El tronco de un árbol responde a un cilindro. La cabeza humana o una manzana se ajustan a una esfera. Una montaña o un arbusto contemplados a distancia adoptan la silueta de un cono. Ese análisis se convertiría en el cimiento del cubismo. Lo recuperarían Braque y Picasso, Kandinsky y Malevich. Es él quien en última instancia daría forma al arte moderno tal como lo entendemos hoy. Proclamó la pintura no solo como un vehículo para representar la realidad, sino como un instrumento para analizar y fragmentar los objetos en sus componentes más simples. La teoría de Cézanne acabaría constituyendo la piedra angular de todas las teorías pictóricas posteriores. Picasso afirmaría: Cézanne es el padre de todos nosotros. Braque, Derrán, Kandinsky y tantos otros declararían que contemplaron la obra de Cézanne y comprendieron que el arte podía abordarse de un modo completamente distinto, que un cuadro no es un reflejo del mundo tangible, sino un ente autónomo regido por sus propias leyes. Los pintores jóvenes peregrinaban expresamente hasta Aix para observarlo mientras trabajaba para captar aunque fuera una sola frase suya. ¿Y qué ocurría con el propio Cézanne? Residía en Aix. Cada mañana salía a realizar sus estudios al natural, y cuando tuvo noticia de su éxito se mostró más perplejo que satisfecho. ¿A qué viene esto ahora si siempre se he pintado de la misma manera? La fama que de pronto le cayó encima más bien lo incomodó. No lograba comprender cómo era posible. Él no había alterado nada. Es que todo el mundo abrió los ojos de golpe.
dónde se encontraban antes cuando contemplaban estos mismos lienzos y los cubrían de escarnio. Su desconfianza y su salud deteriorada fueron alimentando la convicción de que se trataba de alguna clase de conspiración o de mofa. Solía repetir: quieren apropiarse de mí. Le aterraba que el reconocimiento le arrebatara la libertad y la posibilidad de trabajar en paz y en soledad. Mientras en las subastas los precios de sus obras se disparaban, él continuaba vistiendo como un viejo labriego provenzal, con una chaqueta raída y una camisa sencilla, pelo salpicado de pintura y calzando zapatos desgastados. El 15 de octubre de 1906, Cézanne salió como cada día a pintar un paisaje. Se desató un chaparrón, pero él persistió trabajando bajo el agua durante horas hasta que lo hallaron desvanecido en el camino. Lo trasladaron a su hogar. Una semana más tarde, el 22 de octubre de 1906, falleció a causa de una neumonía. Contaba 67 años. Al año siguiente, el Salón de Otoño le consagró una muestra conmemorativa, 56 lienzos y 7 acuarelas. Georges Braque acudió, contempló aquellas obras y comenzó a crear lo que más tarde recibiría el nombre de cubismo. Ese mismo año, Picasso realizó Las señoritas de Aviñón, el cuadro que suele señalarse como el arranque del arte moderno. Matisse se convirtió en Matisse y Kandinsky ejecutó su primera composición abstracta. Toda la historia pictórica del siglo XX nació de ese punto. Cada uno de ellos afirmaría después que lo hizo porque descubrió a Cézanne. Ese Cézanne en su totalidad, un hombre taciturno que vivía aterrado por su padre, que ocultó a su mujer durante 17 años, que desconfiaba de su propio talento, pero que amaba profundamente a su amigo. Y pese a todo, en la soledad y el silencio del sur de Francia, alumbró aquello sobre lo que se sustenta el arte moderno entero. No fue una academia ni un manifiesto, sino un modo de observar y de reflexionar, mirar más lejos. Con mayor profundidad, con más estructura de la que el resto estaba habituado a buscar. No tenía certeza de nada, salvo de una sola cosa, que era imprescindible continuar. Amigos, puse en marcha este canal con el propósito de acercarles el arte de forma accesible y amena. Disfruto enormemente haciéndolo. Cada nuevo video representa un pequeño proyecto personal que me exige armar una narrativa atractiva, escoger en ocasiones hasta 500 imágenes, disponerlas en el orden correcto y redactar las descripciones apropiadas. Supone una labor inmensa, pero para mí la calidad prima sobre la cantidad. Voy a seguir adelante con esto, aunque su respaldo me resultaría de verdadera ayuda. Les pido que se hagan patrocinadores del canal aquí en YouTube o que se suscriban, aunque sea con el nivel más básico en Boosty o Patreon. Encontrarán los enlaces en la descripción. Construyamos juntos la comunidad de arte mejor informada del planeta. Gracias por acompañarme.